Cordiales saludos, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador en Solo sé que no sé nada, el programa de Frontera Radio, que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas. Colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en socio y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si estás en Jerez, en el 96.4 de la FM y a través de internet fronteraradio.com desde donde quieras que estés. Si estás en Jerez, también. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias número 37, en Jerez de la Frontera. Y ahora sí, comenzamos. Solo sé que no sé nada. Empezamos. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Su historia es la de una joven valiente que tras años de esfuerzo, constancia y superación personal ha logrado cumplir uno de sus grandes sueños, convertirse en soldado profesional del Ejército Español. Se llama Ana Mateo Grimaldi, es de Puerto Real y acaba de terminar su instrucción militar en Cáceres, donde ha vivido semanas intensas, llenas de disciplina, retos físicos y crecimiento personal. Hace apenas unos días ha jurado bandera y hoy se encuentra a la espera de recibir su primer destino oficial. Pero su camino hasta aquí no ha sido fácil. Ana vivió en carne propia el bullying en su infancia, algo que no la derrumbó, sino que la impulsó a buscar un propósito más grande. Hoy, además de militar, es miembro activa del grupo Scout Sansara, donde colabora como parte del equipo de apoyo y cocina, transmitiendo valores, compromiso y solidaridad con las nuevas generaciones. En esta conversación hablaremos de todo, de cómo se entra en el ejército, qué se necesita, cómo se vive la instrucción, qué hay detrás del uniforme, pero también del poder de la resiliencia, del valor de creer en uno mismo y de lo importante que es tener referentes como Ana. Así que, sin más, abrimos micrófono para conocer de cerca a esta joven mujer con una historia real, inspiradora y profundamente humana. Ana, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros y bienvenida a la magia de la radio. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y nada, un placer para mí estar aquí y poder llegar a los oyentes que os escuchan cada lunes. Bien, Ana, ¿y cómo te presentarías tú en pocas palabras, aparte de lo que yo ya he dicho? Me lo pones complicado después de lo que me has dicho. Pero no sé, tal vez una chica sencilla, con sus valores, sus principios, pero siempre con los pies en la tierra. ¿Y qué te motivó para entrar en el ejército? Siempre veía con mi padre las típicas series de la policía, el ejército, las películas, y desde chica siempre he tenido bastante claro que los cuerpos de seguridad del Estado me llamaban la atención, y lo del ejército fue siguiendo la página oficial de Defensa, tienen sus propias redes sociales y tú puedes ver el día a día de cada cuerpo. Entonces eso también me llama mucho la atención. ¿Y cuál fue el momento clave en el que decidiste que querías ser soldado profesional?
A los 16, realmente ya a los 12, 13 años ya tenía bastante claro que quería entrar en el ejército. Pero a los 16 fue cuando realmente me di cuenta que no tenía una vocación que estudiar. No sentía que ningún estudio me llamase la atención, pero sí sentía que me llamaba la atención el pertenecer a las Fuerzas Armadas. Entonces, pues, pedí que a la orientadora del centro educativo donde estaba estudiando viniera las fuerzas del ejército a dar charlas y a que nos informaran cómo acceder o qué métodos había para acceder. Y ella me hizo el favor, vinieron un marinero y un soldado del ejército de tierra y nos dieron una charla. ¿Al colegio? Sí, sí. Nos citaron en media hora del recreo y nos dieron una charla, nos explicaron las formas en las que se pueden acceder tanto con estudios básicos como a través de carrera o grado superior, tanto por fuera como por dentro. Y ahí fue cuando ya me di cuenta de que yo realmente iba a seguir estudiando simplemente para entrar. ¿Y tu familia y tus amistades te apoyaron en esa decisión o hubo alguno que te dijo, tú vas a ser soldado si eso es de tío, ¿no? Hombre, es verdad que en casa desde el minuto uno, sobre todo mi padre lo veía bien, veía un empleo que al final pues te da una salida laboral y incluso te puede ayudar a tener unos estudios. Y luego sí que había amistades que pensaban que eso ya era muy antiguo, que eso de entrar en el ejército no tenía cabida en la sociedad actual, pero siempre como lo que siempre me ha caracterizado es ser yo y no escuchar las voces de fuera que decían lo contrario, pues tampoco les hacía mucho caso. ¿Y recuerdas la primera vez que viste a un militar, ya no los que iban al colegio, que viste a un militar en un desfile o en algún sitio o paseando, lo que fuera, un militar y pensaste, yo quiero ser eso? Bastante chica, además mi padre junto con mi madre y eso íbamos en Semana Santa a ver a la Legión, entonces de muy chica he visto a la Legión sacar al Cristo de la Muerte. Entonces, desde siempre es que yo veía un uniforme militar o de la Policía Nacional, la Guardia Civil, y yo decía, es que yo quiero estar en los cuerpos de seguridad. ¿Y qué valores personales crees que te llevaron hasta donde estás hoy? El sacrificio y la constancia creo que son dos valores que representan mucho lo que son las Fuerzas Armadas. Luego la perseverancia, el trabajar codo con cualquier persona, aunque no la conozca, y el sentir esa hermandad, a pesar de desconocer a los que te rodean, porque realmente no los conoces de poco, pero el sentir que al estar viviendo lo mismo que tú, ya soy hermano, para toda la vida. Ya pueden pasar 3.000 kilómetros de por medio que para toda la vida ese va a ser tu hermano o tu hermana. ¿Has conocido en el poco tiempo que llevas, porque llevas 2 meses o por ahí, en lo que era el campamento, el centro de instrucción, ¿no? Sí, el centro de instrucción de la formación general es lo que llevo hasta ahora. Sí. ¿Y has hecho ya un hermano para toda la vida? Por así? Sí. Tengo 2 buenas compañeras que la verdad que nos apoyamos mucho entre las 3. Ellas 2 también, al final, el cambio de la vida civil a la vida militar los primeros días sobre todo es un shock, pero sí que es verdad que desde el primer momento que entramos en la camareta y vimos que estábamos juntas, desde el primer momento estábamos hablando, apoyándonos. Y luego pues sí que es verdad que en algún momento duro que ha tenido algún bajón, de tirón esta para la otra para decir, venga, que sigue. Y también hice un amigo de allí de Cáceres, muy majo, que la verdad que también me ha dado muy buenos consejos. Y siempre me estaba diciendo, venga, que tú puedes, no te rindas, la cabeza, entrénala, que se puede. Y la verdad es que en general mi sección o mi compañía se nota que ya es una familia. Que ya allí da igual de donde tú vengas o a donde vayas, que es una familia. Oye, a los nuevos recién llegados les siguen llamando despectivamente, por lo menos en mis tiempos, los recién llegados nos decían recluta, pero en un tono despectivo. ¿Eso sigue existiendo o ya la palabra recluta tampoco existe? No, los reclutas ya no se usa. A ti te dicen soldado alumno o alumno. Ah, cómo cambiar vocabulario, ¿eh? Hombre, también el ejército, quiera o no, se va actualizando con la sociedad y con las nuevas generaciones, y eso se va notando sobre todo en la forma en la que se habla. Oye, el peladito, yo nunca te había visto tan peladita. ¿Eso es obligatorio o cómo va lo del pelado, sobre todo en el personal femenino?
El personal masculino sí es verdad que tiene la obligación de ir rapado, por unificación. Y el personal femenino, las damas, sí que no tenemos como tal una normativa que indique qué tipo de pelado o corte debes de llevar si tienes el pelo corto, pero sí que los mandos femeninos nos recomiendan que aparte de la comodidad, que sean, si son pelados cortos, que sean discretos, que no sean llamativos y que sobre todo cuando te pongas el chambergo o la boina, pues que no se vea el pelo y que pues, siempre tengamos una cortesía militar a la hora de vestir y de peinarnos. Oye, una curiosidad que yo tengo. En todas las fotos que han puesto de la infanta, ¿cómo se llama? Elena. Elena. ¿Por qué tiene el gorro que se le llega hasta los ojos tapados? ¿Eso es reglamentario? ¿Es que es así? O yo es que nada más que la veo a ella, la veo... ¿Te refieres a la boina del Ejército de Tierra? Porque ahora No, acaba pero de ella terminar... está, yo cuando la he visto ahora es en el Elcano, que es cuando le han hecho más fotos y más cosas. Sí, Y pero... va siempre lleva el gorro encasquetado hasta aquí. Sí, porque ese es la gorra que usan los oficiales de la Armada. Eso va a la altura de las cejas, más o menos. Si te das cuenta, si ves las boinas de los militares del Ejército de Tierra, también van en diagonal a las cejas. Siempre se intenta que se coloca así. Yo creo que es por uniformidad, ¿no? Por orden de los mandos. Mucha rigurosidad. Sí, nosotros tenemos que pasar una revista a la hora de vestirnos y tal. Tenemos que ir perfectos y no podemos despuntar. Al final tú, al igual que a la hora de hablar, tienes que tener un respeto y tienes que tener rigurosidad, tienes que hablar con educación. A la hora de vestir también tienes que decir lo mismo, que tu cara y tus gestos nunca deben de decir lo contrario de cómo vas. Oye, ¿cómo ha influido tu historia personal en tu vocación militar? Si es que ha influido de alguna manera. Hombre, yo creo que al final si estoy aquí es por todo lo que he vivido. Y sí que es verdad que todo lo que me pasó en la infancia y lo que he ido pasando a lo largo de mi adolescencia han ido formando esa personalidad tan fuerte que tengo. Y sí que es verdad que creo que ha influido sobre todo a la hora de la seriedad a la hora de trabajar. Soy muy seria. Yo de primera parece que soy muy seria, muy seca, y luego ya me voy soltando. Pero, por ejemplo, creo que a la hora de trabajar pues soy muy seria y muy cabezota. Tienen que salir las cosas muy bien. Me gusta mucho la constancia, me gusta que las cosas salgan a la primera, pero bien hechas. No me gusta ir a lo rápido ni a lo loco. Y los chapuces, eso no tiene hueco. ¿Tenía algún referente militar en tu familia o entre tus conocidos? ¿O fue una decisión propia? No, alrededor no tengo familia militar. Y realmente, ya te digo, lo que veía en las cuentas de las Fuerzas Armadas en las redes sociales y la cuenta de mujeres de la Guardia Civil. Eso eran las referencias que yo tenía. Y cuando daban algún galón a alguna mujer, pues me lo veía. Cuando le hacían alguna entrevista a través de podcast o por vídeo de YouTube, plataformas digitales, pues intentaba vérmelo porque al final entre nosotras nos deberíamos de apoyar. Entonces, pues siempre me ha llamado la atención, pero nunca he tenido cerca personas que se hayan dedicado a ser militar. ¿Alguna vez dudaste en algún momento de si podrías conseguirlo? Hombre, cualquiera que te diga que no ha dudado en algún momento de su vida de si era capaz o no de hacer algo, te miente. Siempre se duda, sobre todo cuando tú estás viendo que lo estás intentando y no te sale, o allí que, por ejemplo, que se viven experiencias que se quedan para ti, que dices tú, yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto, yo esto no lo he hecho en mi vida, y lo terminas haciendo. Al final, el trabajo de la mente está en no caer en el primer pensamiento intrusivo que te entra. Si entra ese... Eso lo has aprendido tú en Cáceres, o lo sabía ya de antes. No, A ver, repítelo, porque no se me ha quedado a mí claro. El trabajo de la mente está en no caer en el primer pensamiento intrusivo que te entra. Si tú caes en el primer pensamiento intrusivo, empiezas a darle vuelta y a darle vuelta y a darle vuelta, y cuando te das cuenta, has caído y te has rendido. Si tú no le haces caso a ese primer pensamiento y sigue y sigue y sigue, mientras el cuerpo te responda, para adelante. Te vamos a invitar a un programa de psicólogo también. Bueno, y estuviste como 2 años preparándote
Sí, más o menos, o más tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste preparando? Estuve preparándome 2 años, me lesioné. Con la lesión, como había que hacer cirugía y tal, pues decidí estudiar de por medio el antiguo TAFA, que ahora se conoce como TSEA, que es el Técnico Superior de Acondicionamiento y Enseñanza Sociodeportiva. Y una vez que lo terminé también seguía teniendo claro, mi idea no se había ido de la cabeza, que yo tenía que entrar en el ejército. Además yo se lo dije a mi madre al ¿No tuviste empezar. un pensamiento intrusivo? No. Y al empezar 2025 se lo dije a mi madre, digo, este es mi año. Digo, mamá, este es mi año. ¿Por qué? Digo, porque yo lo siento, es mi año personal. Y efectivamente, vamos, me ha faltado tiempo. Bien. ¿Y cuál es el proceso exacto para entrar en el ejército como soldado profesional? ¿Cómo es el proceso? ¿Tú vas, te apuntas? ¿Cómo? A ver, En mi yo tiempo era apuntaba, ¿no? Y era obligatorio. era obligatorio y ya está. Y por eso nos decían recluta y todo eso, nos maltrataban, en fin. Si No, me eso da ya ha tiempo, cambiado. sí. Eso ya ha Bueno, cambiado. después nos va a contar algo de eso, a ver cómo ha cambiado. Nada, eso tú, si, a ver, si es alguien que no conoce de nada, ni de cerca, ni tiene ningún referente ni nada, como era mi caso, yo me acerqué al reclutamiento a San Fernando y pregunté. Me dieron una revista, me dieron toda la información necesaria, me dijeron los caminos que había que seguir, ya fuese con el acceso a tropa y marinería, acceso a suboficiales o a oficiales, dependiendo de lo que quisiera. Y luego también fui a la subdelegación de Cádiz, igual también te ponen al día de exactamente la misma información, porque al final Es lo mismo. es lo mismo. También creo que está la opción de llamar incluso a los propios acuartelamientos y allí te explican también en una entrevista individual. Y nada, tú vas allí, te van a indicar que en la sede online de defensa, cuando salga el boletín oficial del Estado publicado, salen las fechas en las que se abren para poder apuntarse para hacer el examen psicotécnico. Que, hombre, yo siempre recomiendo que se prepare con una academia, si es de primera. Las hay online, las hay presenciales, ya es según la comodidad y la situación que se encuentre cada persona. Eso, pues quiera o no quiera, son conocimientos básicos, no es nada complejo. Sí, Pero que es no tiene verdad. nada que ver con lo militar. Son conocimientos culturales. A ver, son conocimientos básicos. Se supone que con la educación secundaria obligatoria tienes que tener ciertas nociones. Si ya tienes bachillerato, pues vas a manejar tal vez, por ejemplo, el cálculo más rápido. Vas a conocer cierto vocabulario que a lo mejor con la ESO no se consigue. Pero sí que es verdad que es un poco conocimientos generales. No tienen, vamos a decir, no es algo específico. Son destrezas más bien generales para ver en qué condiciones psicotécnicas llegas tú a las Fuerzas Armadas. Sí que es verdad que pues, tienen sus trucos, que el que se prepare con una academia pues los va a aprender, porque al final esas academias viven de ello, de preparar a los jóvenes que quieren entrar y te dan sus trucos para que tú llegues al examen y a lo mejor no te tires 30 segundos pensando una pregunta que en 10 la sacas. Luego, que nadie se asuste con el temario porque es muy sencillo. Sí que es verdad que hay cosas que son... Pero hay mucha competencia, ¿no, Ana? Sí. A ver, ya no tanto, sí que es verdad que estamos en unos años donde no se llenan las plazas, se quedan plazas libres, se quedan muchas vacantes porque también es verdad que al final la situación en el ejército, lo mismo, la gente consigue una situación laboral mucho mejor afuera en la calle. Hoy en día han mejorado los derechos del trabajador, ¿no? Entonces, no todo el mundo tampoco vale para estar en el ejército. El ejército es muy sacrificado. Mucha disciplina. Sí. Yo me levanto allí a las 6 y yo no me planteo por qué ese día tengo que correr. Yo me levanto y lo hago, porque es mi disciplina, es mi trabajo. Porque dime un trabajo donde te paguen por hacer deporte. Dime uno. Ninguno. El Yamin Yamal ese. Bueno, el que es futbolista o deportista de élite, pero realmente no hay ningún trabajo donde te paguen por hacer deporte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y al que le gusta el deporte, hombre. Y allí tendréis gimnasio buenísimo, seguramente, ¿no? Hay un gimnasio, pero nosotros los soldados alumnos todavía no estamos permitidos para usarlo. Pero sí, ellos tienen sus propias instalaciones. Aquello está todo preparado para que... Y sin pagar. Exacto.
¿Qué pruebas físicas? Porque haces primero Haces un test psicotécnico, Luego ¿no? haces... Si lo sí, pasas, si lo pasas, te citan y en el mismo día te citan para hacer un test psicotécnico psicológico, un reconocimiento médico y por último las pruebas físicas. Que las pruebas físicas son bastante sencillas. Hay gente que se la prepara, gente que no se la ¿tú prepara. crees que yo pasaría las pruebas físicas de...? Hombre, hay que ponerse a punto, Rafael? Hay que ponerse a punto. Tiene ¿Tu padre las pasaría tu padre? Mi padre, que va a pasarla. Mi padre tiene fuerza, pero para correr lo que hay que correr no son muy complicadas, eso sí es verdad. Pero cuéntanos con más detalle cómo son las pruebas físicas. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que subirse a un árbol No, sin hombre. cuerda ni nada? ¿Cómo? Mira, se hace un salto horizontal, que hay que hacer unas mínimas, dependiendo también del ejército al que vayas, pues tiene una exigencia física u otra. Actualmente, sin total conocimiento, pero actualmente creo que en esta última convocatoria han puesto el mismo nivel a casi todo el ejército. O sea que ya casi todo el mundo va a ser la misma letra de física. Luego, después de ese salto... Bueno, y del salto, ¿cuánto es el mínimo que se puede saltar? Para los caballeros no lo sé, para las damas sé que mínimo es unos 54, 56. Eso lo salto yo, creo yo. En vertical, más todavía. Es complicado, parece que no, pero conlleva una técnica y unos entrenamientos, porque al final tú no estás acostumbrado a elevar tu cuerpo de forma horizontal en el plano. Parece una tontería, pero que se consigue, ¿eh? Que nadie nace sabiendo y que todo se aprende en la vida. Pero con entrenamiento al que le cueste lo saca. Y luego tienen abdominales, con los pies enganchados en las típicas barras estas de gimnasio, que no son muchos. Las damas sí que sé que son 18 el mínimo. Y los caballeros me imagino que serán 25, 26 el mínimo, 28. No anda por ahí. Y luego las flexiones. Y ya el Kuznavé, que es el test de carrera que todo el mundo teme. Todo opositor lo teme. Porque es un test de carrera muy sacrificado a nivel mental. Al final todo el mundo es capaz de correr 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Pero cuando tienes 20 metros, donde vas de un lado para otro, cada vez más rápido, la mente o la entrenas igual que el cuerpo, o hay mucha gente que no la supera porque se piensa que no puede. Simplemente por el cambio de velocidad. Pero que sí se puede, que... Hay que entrenarse. Sí, hombre. Oye, Ani, y si te pasa, tú has dicho que es 1,54, ¿no? Es el mínimo. Y si te pasa y llega a 1,80, ¿te dan un premio o algo? ¿Una medalla? No. Como los militares están acostumbrados a ponerse medallas por todos lados. Que Igual va, a lo que mejor va. te dan algo Nada. por eso. O te dan una puntuación superior o algo, ¿no? No, eso va apto o no apto. Tú tienes tu nivel, tienes que superar los mínimos de ese nivel y una vez que lo superes, pues te dan apto o no apto. Bueno, que en el colegio progresa adecuadamente. Exacto. Sí. Mientras progrese, pero que nadie se confíe, que porque las pruebas para entrar sean fáciles no significa que dentro no haya que tener una buena condición física. Que a mi parecer, por ejemplo, creo que las pruebas de acceso son muy sencillas y muy fáciles para lo que luego tienes que exigir a tu cuerpo dentro. Entonces hay que estar preparado. Y que no se pare después de pasar la física, que no se paren de entrenar. Que hay que seguir entrenando porque hay que superar las pruebas físicas del cuartel. Oye, y en el temario teórico, ¿el examen que os hacen es de tipo test? ¿O tienes que dar una explicación verbal de No, algo? ¿Cómo es? Eso se hace a ordenador. Son 6 actitudes y cada actitud tiene unos 7 minutos para responderse. Son 15 preguntas por actitud y tú vas marcando la respuesta y vas pasando. Llega un momento que el tiempo se agota, entonces directamente te salta a la siguiente, o si no se te ha agotado el tiempo, pues tienes unos instantes para repasar la respuesta por si quieres cambiar o ya tú ves si quieres pasar directamente y no mirar para atrás. Oye, y las preguntas son muy... Cuando yo estudiaba cosas, las preguntas tipo test, había un tipo de pregunta enredosa. Al final no sabía... Yo sabía la respuesta, pero no sabía qué era lo que me estaba preguntando exactamente. Hay preguntas de esas que te enredan. Dice, pon la que no es verdad, si no sé qué. Te enredan ahí. No, para acceder para nada.
Alguna pregunta retosa te puedes encontrar en el psicotécnico psicológico, pero tampoco más allá de darle la vuelta a la frase con otras palabras. No, no es complicado. Si te pones a estudiar un mesecito, 2 mesecitos antes y te lo preparas, lo sacas. Es muy sencillo, vaya. ¿Y qué parte del proceso te pareció más difícil? De la preparación, tal vez el ser consciente a dónde vas. Porque al final el teórico, si te preparas con una buena academia, poco a poco vas a ir cogiendo el ritmo y lo sacas. Y la física, si tienes un preparador en condiciones, pues te va a preparar del tirón. Y si te lo preparas por tu cuenta, también vas a saber más o menos cómo salir adelante. Pero yo creo que el ser consciente a dónde iba, porque al final la vida civil es muy distinta a la vida militar. Porque al final allí tú estás, una vez que estás dentro, te dedicas 24 horas, los 30, 31 días del mes, los 360 o 65 días del año al ejército. Y eso, si no te gusta, no te metas. Es que te tiene que gustar. Ahí tiene que ir tú con vocación. Si te gusta, lo vas a disfrutar como un niño chico. Y lo vas a sufrir como lo sufre todo el mundo. Todo el mundo que pasa por una formación militar lo sufre. Pero luego mira para atrás y dice, mira, cuando yo era no sé quién, mira lo que viví, mira lo que hice. O como nos ha pasado a nosotros ahora, ¿no? Que decimos, hay que ver que hace 2 meses y medio no éramos conscientes de que íbamos a estar una semana en el campo haciendo maniobras o haciendo una marcha de 20 kilómetros. Tú no te imaginas haciendo esas cosas si en tu vida diaria no las haces. Entonces, claro, ahí te vas dando cuenta de a dónde te has metido. Por eso te digo que yo creo que lo más difícil fue aceptar dónde ibas. Entonces tú ya estás preparada psicológicamente y sabes dónde estás y lo que vas a hacer. Sí, claro, yo sé dónde estoy, a dónde voy y pues las cosas que tengo que hacer. Yo ahora sé que cuando me vuelva a incorporar pues tengo otras 2 marchas, tengo también mis maniobras, tengo mi continuada, mi prolongada, tengo mis servicios de guardia. Al final tú ya sabes, una vez que conoces el trabajo que desempeña, tú ya sabes cómo hacerlo. Y luego es verdad que la compañía también te ayuda mucho a hacerlo más llevadero. Pero al final es que a mí me gusta, lo disfruto y aunque sea a lo mejor más sufrido o menos sufrido lo que tenga que hacer, lo terminas haciendo entre risas. Y si no entre risas con una lágrima, pero riéndote de la situación. Entonces hay que llevar las cosas con una sonrisa en la cara. Mira, a lo mejor seguramente no estará escuchando alguna niña como tú, o un chico, o una abuela, o un abuelo. ¿Qué le aconsejarías tú a alguien que está pensándose en entrar en el ejército? A ver, si te encuentras la situación que me encontraba yo unos años, que no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer, siempre se puede intentar. Nunca es tarde para probar cosas. Y más en la sociedad en la que estamos. Que a día de hoy está bien visto el hecho de estudiar con 28 años, el meterte en una carrera con 31, y no se dejen llevar por los que entran en la carrera a los 18, los que no consiguen entrar en su oposición a la primera, que el mundo no se acaba cuando no se entra en la carrera o no se entra en la oposición a la primera. El mundo no se acaba cuando tienes que hacer un grado superior porque no has entrado en la carrera. Ahí no se acaba el mundo. El mundo se acaba cuando tú decides no hacer lo que te gusta. Que nadie se sienta obligado a hacer algo que no le gusta. Que siempre siga su sueño. Y que sea constante con eso. Aunque cueste lo que tenga que costar. Que más vale tarde que nunca. Eso siempre lo digo. A quien sea. ¿Te preparaste tú sola o estuviste en una academia o grupo o algo? Yo muchas veces, yo cuando empecé a estudiar para las oposiciones también, formamos un grupo de 4 amigos y nos preparábamos solos, los 4, prácticamente. También estudiábamos un tiempo en la academia, pero no teníamos mucho dinero para pagarla. Nos juntábamos en la casa de uno, en la casa de otro. Yo no sé cómo hiciste tú. Yo me apunté a una academia de Cádiz que tiene muy buena fama, que se llama Lepanto, que la verdad que desde el minuto 1 que entré a sus clases, yo vi el cambio radical que había. Ya se notaba que habían sido militares los profesores, había un ambiente serio, había un ambiente laboral, de trabajo, de un futuro trabajo. Había una disciplina ya instaurada, entonces con mucho respeto y con todas las ganas que ponían para enseñarte, es que, ya te digo, a mí fue de los mejorcitos que pude encontrar, porque me ha ayudado mucho a subir aciertos en el psicotécnico.
Luego también conozco casos de gente que se ha preparado por libre, que también les ha ido bien. Es que depende también de las capacidades de cada uno y de lo que quiera, porque yo prefiero una persona que me explique las cosas 3 veces en persona, y hay gente que prefiere que sea vía online y que se pueda ver vídeo 3 veces. Ya depende de las prioridades de cada uno y también del nivel adquisitivo. No es lo mismo pagar una academia presencial que una academia online. Claro. ¿Y cuántas veces lo intentaste? ¿No aprobaste a la primera? O no? No, aprobé la primera. Yo he entrado a la tercera. Yo lo intenté 2 veces anteriormente, pero no conseguía subir puntos por el tema de los psicotécnicos. Tenía muy poco acierto. Y entonces, esta última vez, antes de presentarme, decidí que quería cambiar de academia. Y fue cambiar de academia y empecé a sacar mucho más aciertos. Me dijeron ciertos trucos que al final pues, han mejorado mucho más y han sacado mucho más rendimiento de lo que es las horas que te pegas delante de un ordenador haciendo test. Entonces, mi caso también es peculiar porque luego hay gente que a la primera lo saca. También depende de la plaza, el ejército que quieras. Es que todo varía en función de donde quieras echar. Oye, Ani, ¿cómo gestionaste los rechazos? No sé si es una palabra adecuada, pero bueno, las veces que no aprobaste, ¿cómo gestionaste eso emocionalmente? Yo para esto ya no sirvo. No, A no, ver, a para ver. nada, para nada. Era muy consciente de que al final no dejaba de ser un concurso, una oposición, que muchas veces las oposiciones no se sacan a la primera. Y tenía bastante claro que costara lo que costara, yo lo que quería ser era militar y que no había otra cosa que tú dijese, a mí me llama la atención esto, venga, me puedo dedicar, que va. Yo era militar, militar, militar. Y aquí estoy. ¿Y cómo te sentiste cuando viste tu nombre en la lista de admitidos? A ¿Se te ver, subió la moral? ¿Cómo hombre, es? sí que es verdad que cuando yo salí de hacer el psicotécnico, ya el comandante que estaba allí me lo dijo, que tenía muy buena nota, que me preparara bien en la física porque seguramente entraba en la primera opción que había puesto. Y ya ahí fue cuando ya me relajé. Pues yo iba muy nerviosa porque yo no quería volver a pasar todo el proceso de nuevo, porque al final allí no te guardan nada que no sea el psicotécnico psicológico. Tienes que volver a pasar el teórico, tienes que volver a pasar el médico, la física. Entonces, volver a hacer todo eso era lo que a mí no me terminaba ¿Te de... gusta? No. Y la verdad que cuando ves en el boletín oficial que está tu nombre, ya ahí respiras y dices, vale, pues ya es verdad, ya ha pasado. Oye, ¿cómo fue tu llegada a Cáceres? Bien, bien, la verdad que me pilló el tiempo regular. No llovió, pero bien. Fui con mis padres y mi pareja y nada, al principio me impuso mucho entrar a un acuartelamiento militar, pero luego sí que es verdad que en cuestión de días me adapté perfectamente tanto a lo que se me pedía como a lo que tenía que dar. Entonces, bastante bien. Sí que es verdad que al principio con unos pocos de nervios, no sabes cómo referirte a un mando, tienes que aprenderlo. Te van enseñando, ¿no? Claro, claro. Al final allí te lo dicen, aquí estáis para que os equivocáis porque estáis aprendiendo. Entonces, claro, al principio con muchos nervios y mucha incertidumbre porque tú no sabes a lo que te vas a enfrentar, ni lo que tienes que hacer, ni lo que vas a desempeñar. ¿Y cuánto dura el tiempo de instrucción? Pues tienes un periodo de instrucción de formación general básica que dura 2 meses y medio. Luego tienes unas vacaciones. Dependiendo del ciclo, se reparten de una forma u otra. En este caso, como a mí me ha cogido en el ciclo de verano, te dan 5 semanas de vacaciones. Y luego te vuelves a incorporar para hacer otros 2 y medio, 2 meses y medio más o menos aproximadamente, para terminar la formación específica, dependiendo del arma que hayas escogido. Eso es el ejército de tierra. La Armada tiene otro periodo de formación, que son 9 meses, igual que Infantería de Marina. Y el aire, la verdad que lo desconozco porque no tengo ningún amigo en el ejército del aire. ¿Y cómo es un día normal durante la instrucción en Cáceres? Pues yo te cuento un poquito el mío, un poquito, porque yo hice la mili en el 75 y
yo no quería aquello, que no me gustaba para nada. Y es que sí nos daban de comer en unos cacharros con unos cuencos, te ponían una sopa, un cardo, te ponían 3 boquerones y una naranja. Y al otro día pegazarto por ahí, por aquellos cerros con un fusil, con un cesme. Y yo tenía más hambre que, vamos, yo no sé, eso habrá cambiado, me imagino. Pero, y al otro día igual, y al otro día igual, pidieron voluntario, digo, yo me voy ya, voluntario, donde sea. Pero aquí no. Bueno, ¿cómo es un día normal? Nada, allí tienes Te diana. levantas a las 6, dijiste antes, ¿no? Sí, las damas tenemos instaurado a las 6 de la mañana la diana. Los caballeros, según el suboficial de cuartel que esté, pues le suele poner a las 6:15, 6:30, dependiendo también a Y hay que levantarse ligero, ¿no? Sí, tienes 15 minutos para arreglarte. ¿Tú sabes lo que nos decían a nosotros, las botas? Dice, tú te acuestas con las botas porque tocan diana y ya todo el mundo levantarse y como una vez llegó uno descalzo porque se le habían quitado las botas. Suele pasar eso todavía ya, ¿no? Ahora te dan 15, 20 minutos que te da tiempo, los caballeros en su caso, de afeitarse, acicalarse, ponerse la uniformidad que nos hayan dicho la noche anterior. Si toca deporte, pues el chándal. Si es verano corto, si es invierno largo. Y si no, pues vamos en mimeta o mono, dependiendo de la actividad que tengamos que desarrollar mañana. ¿Y cuál fue tu primer contacto con el uniforme? Cuando tú dijiste, ya he salido en la lista, mi nombre ha salido ahí y ya me han dado el uniforme y te lo pones. La primera vez que te pones el uniforme, ¿qué sientes? A mí al menos me entró un nervio, porque ya es como, ya 100% es verdad, ya te lo tienes que creer, ya eres militar y ahora te lo tienes que currar, porque tienes que dar la talla, obviamente, y al final tienes que dar unos mínimos. Entonces sí que es verdad que la primera vez te impresiona porque nunca te has visto con una ropa de militar. Bueno, yo al menos no me había visto nunca con un mimeta. Entonces sí que es verdad que te impresiona y también yo al menos sentí ese pequeño empujoncillo de decir, venga, que ya estás más cerca. ¿Qué habilidades personales o no personales, qué habilidades has desarrollado? ¿Has tenido contacto ya con las armas, con algún Sí, arma? hombre, ¿Ha ido a tiro real y eso? allí tenemos un HK, un fusil. ¿Cada uno tiene el suyo con su allí asignado? cada uno tiene su fusil con su machete asignado. Nosotros tenemos una tarjeta para la armería y pasamos a recogerlo o a soltarlo cuando nos indiquen los mandos superiores. Y nada, allí tenemos un día a la semana tenemos ejercicio de tiro, vamos al campo de tiro y realizamos los ejercicios que nos indiquen. Y nada, al principio pues sí que es verdad que vas con un poco de miedo, o más que miedo, respeto, porque nunca has cogido un arma que dispare de verdad, que no cuenta... Pero los tiros son de verdad. Sí, claro, nosotros la primera vez vas al simulador, ese obviamente es un simulador, pero ya la segunda vez que tienes contacto con el campo de tiro y el fusil ya es con munición. Me imagino que ahí se genera entre compañeros durante la instrucción y durante... A mí me gustaba mucho, lo poco que me gustaba era el tiro, porque de verdad era bueno. Y apuntaba bien y acertaba mucho, pero ¿te costó mucho adaptarte a la disciplina militar? Yo eso es lo que no me gustaba, hacía sus órdenes, mi sargento, hacía unas palabras muy concretas. No, para nada. Al revés, como en casa siempre he tenido disciplina, un horario. No me costó en ese aspecto. Y el tema de referirme a un mando o no, tampoco, porque al final yo siempre he hablado con respeto tanto a las personas mayores como más pequeñas que yo, entonces tampoco me costó para nada, nada. Y además allí tienes mucha paciencia y te van explicando cómo te tienes que referir, con qué nombre, qué empleo tiene, todo. O sea que con paciencia y con el paso de los días vas cogiendo el ritmo y sin problema. Oye, ¿cómo son los mandos ahora mismo? ¿Son muy de ordenar, muy de exigente? Al final un mando... ¿Sabes qué? Cuando yo estaba, yo te digo cuando yo estaba, yo ya no he tenido relación con el ejército para nada más, ¿no? Y en mi tiempo existían los mandos chusqueros, le decían los chusqueros. ¿Tú sabes lo que son los chusqueros? No. Ni lo sabes. Pues es que ya no existe. No, es que hoy en día los mandos son como tus padres.
Nosotros muchas veces lo decimos, es que tal sargento primero es como un padre para nosotros. Y es verdad, al final son los referentes que tenemos allí. Son los que nos enseñan, los que nos dirigen, los que nos guían. Entonces sí que es verdad que en ese aspecto ha cambiado un poco mucho. Yo en particular tengo unos mandos muy buenos, se portan muy bien con nosotros y cuando pasa cualquier cosa siempre están ahí por si tú quieres hablar con ellos. Y siempre están dispuestos a tenderte una mano si así lo necesitas. O sea que yo en ese aspecto no me puedo quejar. Bueno, me está dejando sorprendido por lo que yo conozco, porque te digo lo que eran chusqueros. Chusquero era un mando que había entrado ahí porque le tocó la lotería o algo, porque eran algunos, no todos, pero los había malísimos. No, hombre, ya no, ya allí se entra por vocación. Allí ya no se queda uno si no es porque le gusta o porque tiene vocación desde pequeño. Entonces ya eso ya no se lleva. ¿Qué fue lo más duro? Yo creo que, o sea, cada uno pues, tiene vamos a decir, sus niveles de dureza en su cabeza o en su cuerpo, ¿no? Y cada uno pues hay cosas que se te hacen más duro o menos duro y otras personas al contrario o viceversa. Entonces yo creo que para mí la semana que más me costó fue la de maniobra. El resto del tiempo para mí ha sido un paseo. Exceptuando la exigencia física que se te pide en ciertas marchas. La semana de maniobra, pero yo creo que es por el poco descanso que hay. Al final tú allí estás 24 horas en servicio. Bueno, ¿y qué significa para ti haber jurado bandera? Eso ya es el culmen, ¿no? Hombre, Eso es como los niños que están estudiando la catequesis y hacen la primera comunión. claro, Más más o o menos, menos. ¿no? Sí. A ver, jurar bandera pues para mí es muy importante porque no es solo lo que simboliza a nivel bandera, himno y corona España, sino también a nivel personal que el hecho de aceptar que ahora te debes al pueblo y vas a defender los derechos del pueblo y si pasa cualquier cosa, tú vas a estar ahí. Y al final es el sentimiento de ser patriota, porque ser militar no es besar una bandera y llevar un uniforme, sino también es decir, si tengo que dar la vida por el pueblo, pues la daré, porque es mi pueblo. Entonces ese es el sentimiento que yo creo que más me ha crecido después de jurar bandera. ¿Y cómo lo vivió tu familia, la jura de bandera? ¿Fueron Pues muchos? ¿Cómo fue? sí, fueron unos poquillos. Y nada, muy bien, emocionado, ¿no? Al final es un acto militar que no todo el mundo conoce. Se vive a flor de piel porque al final marca un antes y un después en una etapa. Y quiera o no quiera, pues es algo bonito de ver. Yo, no porque sea mi jura y haya sido preciosa, sino en general todas las juras de bandera, las entregas de despacho, cualquier actuación donde un militar desfile es bonito de ver. Y yo se lo recomendaría a todo el mundo que lo viera una vez en la vida. ¿Dónde estás ahora y cuál es tu situación militar ahora mismo? Yo Ahora estás de permiso. Yo ahora estoy de permiso de vacaciones. Yo ahora mismo soy soldado y nada. Ya he pasado de ser soldado alumno a soldado. Ah, vale, Que bueno, ya es un pasito, paso. ¿no? Un escaloncito. Claro, claro, y eso es poco a poco. Ahora, pues, si quieres ir ascendiendo, pues tienes que cumplir unos mínimos y conseguir... Entonces, ¿ahora estás esperando destino o...? No, yo el destino lo elegí antes de hacer la oposición. Cuando fui a hacer el psicotécnico, la parte teórica, ahí elegí los destinos y en el orden que yo quería. ¿Estarías tú dispuesta, si hiciera falta el caso, no lo sé, de irte, por ejemplo, a Ucrania o a Rusia o Hombre, yo qué sé? a Ucrania o Rusia no vamos a ir. Sí, Porque, bueno, te lo digo en un caso extremo, no sé. porque España no va allí. Pero sí que es verdad que si me Bueno, pero hay plantean... soldados ahora mismo que están destinados Sí, en sitios, no lo sé dónde estarán, pero los hay por ahí fuera. en Estonia, en Letonia también, que forman parte de las misiones de la Unión Europea, pues si me llaman y piden voluntarios y me encuentro en una buena situación personal, yo encantada de ir. Son 6 meses o 3 meses, dependiendo de la misión. Te vas, haces tu misión, tienes que hacer una previa, una preparatoria en el destino donde estás y al final son... Yo creo que todo soldado mínimo tiene que irse de maniobra una vez, tiene que vivir lo que es una misión una vez, ¿sabes?
que creo que al final también... Que haya una programación prevista. Sí, hombre, y que todas esas cosas que tú vas viviendo como militar, que luego te vayan sumando. Al final todo te enseña algo. Entonces, a mí si me dicen de irme de misión dentro de 1 año y medio, pues yo me iría de misión, por saber qué es vivir eso. ¿Te planteas hacer una carrera larga en las Fuerzas Armadas? A ver, es que depende. Ahora mismo lo que me planteo es acabar el centro de formación militar y a medio plazo llegar a mi destino y hacer las cosas bien. Y si tuviera que estudiar, ya sea por fuera o dentro del ejército, estudiaría sin problema alguno. Al final, quedarte de soldado raso no te va a dar ni un progreso personal ni militar, estabilidad. ni una estabilidad a largo plazo, porque al final a los 45 años, si tú no has ascendido, te echan. Entonces, lo suyo sería ascender por dentro. O sea, que tú te ves como oficial o suboficial o... No como oficial, tal vez como suboficial. O, por ejemplo, ascender la misma escala de tropas, cabo primero, cabo mayor, que también creo que son puestos que tienen poca visibilidad y son muy dignos, porque son mandos que también tienen mucho conocimiento y llevan muchos años también en las Fuerzas Armadas. Pero sí que me veo ascendiendo. Y aparte de la actividad militar, ¿vas a hacer algunos estudios complementarios de otra cosa o algo? ¿Tienes pensado algo? Sí, me gustaría sacarme la titulación de B2 de inglés, que al final los idiomas son muy importantes, tanto dentro como fuera del O si te ejército. mandan a Estonia y todo eso, ¿no? Hombre, Hombre, sí, el inglés es lo que va a predominar allí, para poder ponerte en comunicación con otros ejércitos. Y si hiciera falta estudiar algún grado medio, pues me lo estudiaría sin ningún problema, o cualquier estudio referente a ascender, ya sea una carrera o otro grado superior. ¿y tú te ves especializándote en alguna en logística, tecnología, sanidad? En logística yo, voy a una agrupación de apoyo logística y me gustaría especializarme en logística. Creo que al final el ejército de tierra lo bueno que tiene es que tiene muchas especialidades, pero al final la logística creo que es una parte fundamental del ejército, porque al final un regimiento no va a ir a una misión o no va a ir de caballería sin tener un grupo logístico que le esté apoyando y le esté dando todo lo que necesita. Entonces, me gustaría especializarme en logística, si puede ser. Si no puede ser, pues bueno, ya buscaría algo que me llamase la atención seguro. Oye, una curiosidad que tengo, porque ahora me he recordado. Me imagino que, bueno, ya por lo que tú me has dicho, sé que han cambiado mucho las cosas. Pero yo cuando estaba en la mili, nos duchábamos 15 o 20 tíos en un cuarto que echaba el agua que tú no tenías ni para poderla poner más fría ni más caliente. Tenías que buscarte el chorro que te viniera mejor, sin intimidad ninguna. 15 o 20 tíos allí, duchándose ligerito, porque cuando el que cortaba el agua la cortaba y ya está, te quedaste como te quedaras. ¿Cómo está eso ahora? ¿Tenéis duchas individuales? ¿Cómo va? Sí, tenemos duchas individuales con su puerta y el grifo respectivo con el regulador de agua fría y agua caliente. Y la verdad que en ese aspecto al revés. Tenemos, al menos las damas, tenemos hasta un vestuario para cambiarnos. Los caballeros me imagino que también igual, tendrán su vestuario respectivo para cambiarse y que las duchas también tendrán puertas. La verdad que en ese aspecto sí que ha mejorado bastante por lo que me has dicho. ¿Tú te imaginabas que eso era así? A ver, sí, Tiempo. por las películas. Ah, ¿no? vale. Las películas se ve o en la serie o en los reportajes que se hacen del ejército. Sí que es verdad que se ven como las duchas todas seguidas, ¿no? Como en los campos de concentración, que es una manguera con la salida y todo el mundo se ducha en la misma nave. Eso lo he visto en las películas, pero obviamente actualmente no es así. ¿Y los dormitorios cómo son? ¿Tú tienes un dormitorio para ti sola o un cuarto para varias? No, Porque no. indudablemente habrá dormitorio de hombres y de mujeres. Sí, eso está dividido. Los caballeros duermen en una compañía independiente a las damas. Los caballeros duermen en una nave, eso es un pasillo para adentro y son camas a la izquierda y a la derecha. Son 4 ¿Literas? camas. Sí, literas de 2. Y son 4 por camareta. Camareta es cada 4 camas, pues es una camareta. Y tienen la camareta 2 izquierdas y 2 derechas. Una izquierda, una derecha. Y nada, así los O caballeros sea que tienen... en la misma habitación nada más que hay 4 personas, ¿no? No. No, espérate, que no he entendido bien.
en cada habitación, que es la planta de cada nave, pues dependiendo. La nave femenina, por ejemplo, somos actualmente 155 damas las que dormimos en la misma nave. Y Eso no ha cambiado mucho de cuando yo estaba, ¿eh? También es complicado, creo yo, que gestionar tantas personas. Al final somos 1.200 alumnos los que estamos en un centro de formación. Creo que es bastante inviable. Tenéis 1.200 habitaciones. Entonces yo creo que dentro de la situación de afrontarla con dificultad, porque al final son 1.200 personas, yo creo que la han hecho bastante bien, porque al final una nave tiene todas tus compañeras al lado. O sea, si en algún momento necesitas cualquier cosa, del tirón te caes, porque te escuchan. Y yo lo veo bien. A mí me ha gustado. Oye, ¿y las comidas cómo son? Que hemos hablado un poco... De las comidas no hemos hablado, ¿no? No, de las ¿Cómo comidas son las no. comidas? Bueno, se encarga de traernos la comida y hacernosla allí una empresa. Sí, es verdad que no es la comida de casa, ni por asomo. Y el que sea delicado que no vaya a comer allí, porque no le va a gustar. Pero sí es verdad que, pues bueno, pues tienes tu Pero primer igual plato. que se educa la mente, ¿no? Sí, se educa el estómago. Tienes tu primer plato, tu segundo plato, tu bollo de pan, tu botella de agua y tu postre. Y pues depende de lo que tú quieras comer, pues coges un plato, coges otro, o no coges ninguno. Ya cada uno... Yo siempre recomiendo comer algo, que el día es muy largo y nunca se sabe cuándo se vuelva a comer. Oye, ¿cómo lograste superar el bullying que sufriste de niña? Si no Pues, quieres, no hablamos de eso. sí, sí. Nada, con el apoyo de la familia, sobre todo. Porque al final, cuando pasa un proceso así, donde se ríen de ti, ya sea por lo que sea, al final es tu familia la que te apoya. Entonces, realmente eso ni... En algunos casos es verdad que hay niños que están respaldados por colegios o por otros compañeros, pero en mi caso para nada. Fueron mis padres y mi hermano. Y mi familia en general, vamos, que tampoco había mucho más. ¿Qué mensaje le darías tú a las jóvenes o a las niñas que están sufriendo hoy el acoso? Bueno, lo primero que pidan ayuda. Que, que es verdad que, pues bueno, que las nuevas generaciones pues vienen con un poder de palabra o de crítica que parece que todo hay que hacerlo perfecto como la mayoría de la sociedad quiere y que muchas veces el despuntar no es a mala, que al final lo único que marca es que tienes una personalidad más fuerte que el resto y que eso no es nada malo, que con el tiempo se van a dar cuenta. Y nada, que sobre todo que pidan ayuda, que son cosas que se tratan, que se solucionan y que nadie tiene que estar estudiando ni en un sitio incómodo o sin querer estar. Que se puede estar bien, se puede estar agradable, ¿no? Que estudia con ganas. Oye, ¿cómo influyó esa etapa difícil en la persona fuerte que eres ahora? Hombre, yo creo que me hizo... o sea, siempre se me ha notado muy madura en comparación a mi generación. Cuando las niñas salían a pelar la pava, ¿no? Como decían los profesores al recreo, yo me iba a jugar, que sea al matar, que sea al fútbol, que sea al baloncesto. No me gustaba el ambiente ese, luego siempre me he juntado con personas mucho más mayores que yo, tal vez porque ya no juzgan tanto, no critican tanto si tienes una personalidad distinta al resto. Y luego yo creo que lo que más, que soy muy crítica, soy muy selectiva con la gente. Me gusta estar rodeada de buenas personas y me guío mucho por las primeras impresiones. Entonces, si es una persona que no critica al que pasa por delante, ese va a ser mi amigo. Ajá, muy bien. A mí lo que mi padre me decía siempre, he intentado hacerlo, decía, Rafael, júntate siempre con gente que sepa más que tú. Va a aprender. Eso es. Que tiene que rodear de gente que sepa, al menos que haya vivido un poco más que tú. Por lo menos que no te aconseje malamente. Claro, que no sea el que consejo tiene para todo, pero que luego no los cumple. ¿Tú crees que el ejército te ha ayudado a sanar las heridas del pasado? Estamos hablando del pasado como si tú tuvieras 40 años. No, hombre, ¿Qué edad tienes, Ana? 23. 23. Sí que es verdad que, hombre, sobre todo a mí me ha ayudado en cuanto a los prejuicios. Cuando llegas allí, yo al principio cuando iba decía, tendré amistades, tendré un grupo donde apoyarme, porque allí es fundamental tener gente donde apoyarte. Al final todo el mundo tiene un mal día. Y si tú tienes un mal día, pero el de al lado lo tiene bueno,
quiera o no quiera te ayuda, te cambia el pensamiento. Pero yo creo que eso, que sobre todo quitarme prejuicios. Y el ver que cuando tú estás en un sitio porque quieres estar y el resto está igual, no pasan estas tonterías. Porque son tonterías de querer fastidiar a la gente. Que hay que vivir en paz y dejar vivir, que cada uno haga lo que quiera y que sea feliz. Oye, ¿cómo entraste tú en el movimiento Scout en Puerto Real? Pues fue a raíz de sufrir bullying, que me recomendaron que para cambiar de gente, moverte por un ambiente distinto, buscar nuevas amistades. Porque claro, yo sufrí bullying y dejé de tener amistades. Tenía, si acaso, 1 o 2 amistades. Entonces me apunté en el otro grupo Scout que hay en Puerto Real. Y con el tiempo pues hice mis amistades y de ese grupo pues salió el nuevo, el grupo Scout Sansara, que nació de una conversación entre amigos de ¿y si creamos un grupo? Y entre broma vino el COVID y salió el grupo. Y nada, muy bien. Yo empecé con 15 años, yo empecé ya bastante más mayor. Pero nada, súper bien. Al final el escultismo es un movimiento que lo que te enseña es a respetar la naturaleza, a cuidarla, a quererla y a desenvolverte a nivel social, porque conoces a mucha gente de muchos sitios distintos, con muchas personalidades distintas, dejas de juzgar, ves que ya tú no eres la única persona que tiene una personalidad a lo mejor diferente, que hay 3.000 personas más. Entonces, quiera o no quiera, te ayuda a romper esas barreras que a lo mejor se construyen cuando sufres una discriminación. Oye, en concreto, ¿qué tipo de actividades y responsabilidades tienes tú en el grupo Sansara? Yo ahora mismo estoy de apoyo. Yo simplemente cuando puedo pues voy y echo el cable, les ayudo. Pero hasta el año pasado estuve de responsable, de educadora. Tenía una rama junto con 2 compañeros y realizábamos ciertas actividades donde se les enseña a los niños unos valores. ¿Qué relación ves tú entre los valores Scout y los del ejército? La lealtad sobre todo. Cuando perteneces a un grupo, la lealtad que sientes, el sentir que perteneces a algo, porque al final tú en la vida, hasta que no vas encontrando las cosas que te gustan, no sientes que perteneces a algo. Al que le gusta el fútbol y encuentra el equipo del barrio que se lleva 10, 12 años jugando en el equipo del barrio, siente que pertenece al equipo del barrio. Entonces, creo que ahí se simulan bastante. Y luego, aparte, pues, el trabajar, el ser voluntario, porque al final tú desempeñas un trabajo laboral, pero luego te tiene que gustar para quedarte ahí, porque son 24 horas a disposición. En los Scouts igual, es un voluntariado, no es un trabajo, no te pagan, obviamente, es un voluntariado, pero estás 24 horas disponible para esos niños. Te vas de campamento con ellos y estás 24 horas con ellos. Vas a hacer una actividad y estás las horas que se hagan falta, ya sean de previa o post, preparando o recogiendo lo que a esos niños les vaya a hacer falta para que desempeñen y se desarrollen en el ámbito. Entonces, claro, sí que se simula mucho a la hora de trabajar. Tú al final trabajas con cualquier persona codo con codo. Da igual de dónde venga o a dónde vaya. Entonces sí que se parecen mucho. ¿Y qué papel juega el trabajo en equipo, tanto en el ejército como en los Scouts? ¿Hay diferencias o es exactamente lo mismo trabajar en un sitio que en el otro? Para mí ha sido trabajar igual. Yo estaba acostumbrada de los Scouts de trabajar con un grupo de personas, de que cada uno cumpliera un rol y desempeñara una tarea para que luego de forma conjunta pues se desempeñase una actividad. Y en el ejército es igual. Bueno, ¿cuánto gana un soldado? Ya habrás cobrado algún mes, ¿no? Hemos cobrado algo, pero como alumno soldado. Como soldado todavía no hemos cobrado. Como alumno soldado. ¿Pero puedes decir cuánto has cobrado? Como está aquí su madre, se está enterando. No, a ver. Esto es como las preguntas de Broncano. Tú ves el programa de Broncano, sí, mira sí. por dónde me están saliendo preguntas del tipo Broncano. A ver cuánto cobra un soldado. Como alumno soldado cobras un 60% del salario base del militar. Oh, ya está liando como los Eso, los 2 primeros meses, los 2 meses y medio que te lleva allí, va a cobrar unos 750.
por ahí. No es mucho. Pero con la comida y todo. No es mucho, pero sí es verdad que te dan alojamiento, te dan comida, no te puedes quejar. No te tiene que buscar un piso compartido. No, no. Y ya luego, como soldado, el sueldo base son 1.200. Con la subida se colocan en 1.300 y algo, 1.350, así. Y ya dependiendo del destino, pues hay gente que tiene el plus del destino, como por ejemplo los que están fuera de la península. Ceuta, Melilla, las islas, eso tienen fuera parte de su plus por destino. Pues mira, por lo menos ha contestado mejor que los del Broncano. Los del Broncano dice, yo gano la mitad que tú. Y ninguno dice en verdad. A ver, lo que he dicho lo puede encontrar cualquiera en el Boletín Oficial del Estado publicado, que se publica todos los años, que es importante de leer, que la gente no se lo lee, ni el BOJA, y son documentos oficiales del Estado que hay que leer. Bueno, ¿qué posibilidades hay de ascenso? Hombre, tú al año de este soldado ya puedes ascender a suboficiales. Luego, si quieres ir a algún otro cuerpo de seguridad del Estado, mínimo tienes que hacer 5 años de servicio en la tropa. Y bueno, hay gente que incluso se prepara los exámenes de oficiales por fuera, como no hay edad mínima. Y mientras hace la formación básica militar, pues se prepara los exámenes de oficiales y entra directamente a la Academia de Oficiales a estudiar una carrera. Y luego también hay gente que siendo menor de 21 te puedes presentar a la de suboficial, también se la preparan por fuera. Y ya por dentro, sí que es verdad que para oficiales creo que tienes que esperar al Boletín Oficial del Estado para ver cada año qué mínimos piden, qué requisitos. Y para ascender a cabo primero, a cabo o cabo mayor, también igual tienes que esperar a que se publique para ver los mínimos que cada año se piden. Porque todo va variando, porque hace unos años, por ejemplo, para suboficiales, tenías que hacer mínimo 5 años. Y actualmente ya es 1. Entonces, dependiendo. Bueno, pues la verdad que me ha dejado sorprendido Yo no sabía que tú supieras tantas cosas del ejército, ¿eh? Me ha dejado totalmente sorprendido. Ha sido un placer haberte tenido aquí. Yo me estaría charlando un ratito más porque preguntas me quedaban todavía, pero ya tenemos que terminar porque se ha pasado nuestro tiempo. Así que nada, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también a su madre, que ha venido a escuchar a ver lo que decía, aunque no ha hablado nada, a su tía Pepi. Y bueno, nosotros, solo sé que no sé nada, seguiremos la semana que viene. Para la semana que viene vamos a traer un experto aficionado a la astrología, que creo que sabe tanto o más que tú de astrología. Bueno, tú no tienes por qué saber de astrología. Igual que tú sabes de militar. Y pues nada, volveremos la semana que viene. Muchas gracias por habernos escuchado. Y hasta la semana que viene. Solo sé que no sé nada. Seguiremos. Buenas tardes.